La Revolución China de 1949 fue un conflicto que se inició en el año 1946 y que enfrentó a dos bandos, los comunistas del Partido Comunista de China, liderado por Mao Zedong, contra los nacionalistas del Partido Político Nacionalista Kuomintang, liderado por Chiang Kai-shek. Esta revolución fue el resultado de la Guerra Civil China, que comenzó en el año 1927 y que terminó con el establecimiento de la República Popular China por parte de los comunistas. Por su parte, los nacionalistas que se refugiaban en la isla de Taiwán fundaron la República de China, la que se conoce como Taiwán. A la Revolución China la conocen como la segunda parte de la Guerra Civil China. Después del final de la Segunda Guerra Sino-Japonesa, y fue con la segunda parte de la Guerra Civil China, fue la culminación del impulso al poder del Partido Comunista de China. Después de su fundación en 1921, en los medios chinos, este periodo se conoce como la Guerra de la Liberación. Causas de la Revolución China. Las causas principales de la Revolución China fueron la pérdida de territorios y el colonialismo, el resguardo de los territorios chinos. La dinastía Ming, la última en el poder, demostró una ineficacia notable, y la invasión territorial a China mostró visos de colonialismo. Los conflictos internos, las guerras del opio generaron entre las nuevas generaciones de ciudadanos chinos resentimiento y ganas de erigirse en una nación fuerte, susceptible de ser respetada por el resto de los países. La expansión de las ideas comunistas. El comunismo empezó a consolidarse en determinados territorios de Europa, de este como Asia, extendiéndose a los territorios asiáticos. Explotación campesina. Los emperadores quitaban las tierras dándole a generales y funcionarios por pago de los servicios prestados, llevando con ellos a los campesinos que la trabajaban. Debilidad de la dinastía Qing. Se produjo una revuelta en la ciudad china de Wuchang, lo cual desencadenó la secesión de casi todas las provincias que se declararon independientes al poder imperial de la dinastía Qing. Etapas de la Revolución China. Primera etapa, el fin de las negociaciones de paz en 1946. En esta etapa la reanuda la Guerra Civil China, a pesar de los esfuerzos de los Estados Unidos y la Unión Soviética por mediar entre las partes y lograr un gobierno mixto que les impidiera tener que enfrentarse entre sí, dado que los soviéticos habían apoyado abiertamente a los revolucionarios chinos. Los vientos bipolares de la Guerra Fría ya podían respirarse en la región, a medida que tanto Estados Unidos como la Unión Soviética se disputaban el área de influencia china. Segunda etapa, la ofensiva nacionalista, entre 1946 y 1947. El primer movimiento posterior a la ruptura de las negociaciones fue de los nacionalistas, que invadieron Manchuria y el norte chino, apoderándose de 165 ciudades. A pesar de las protestas estadounidenses que llegaron incluso a suspender la venta de armamento al gobierno chino durante 10 meses. A finales del mismo año, la Asamblea Nacional China proclamó una constitución democrática, sin que participara en ello representación alguna de los comunistas. La superioridad militar de los nacionalistas duró hasta abril de 1947, cuando los intentos por aplastar al adversario fracasaron, y su ofensiva finalmente se detuvo. Principales causas de la Revolución China. La dependencia económica que existía hacia las grandes potencias imperialistas, la industrialización que se dio debido a capitales extranjeros, la explotación que se dio al proletariado y a la pobreza que existía de la masa campesina. Revolución China. Causas: gran desigualdad económica, miseria de la población y hambruna. Los extranjeros explotan a los habitantes chinos. Consecuencias: destrucción de la cultura confuciana, difusión de la doctrina maoísta, surgimiento de nuevos focos de revolución. Principales causas de la Revolución China. La dependencia económica que existía hacia las grandes potencias imperialistas, la industrialización que se dio debido a capitales extranjeros, la explotación que se dio al proletariado y a la pobreza que existía de la masa campesina. La existencia del latifundismo y el servilismo debido a las relaciones feudales existentes.
El desarrollo de las ideologías marxistas y legistas que Mao Zedong aplicaba a un país feudal y semicolonial. China fue siempre un país intervenido por potencias colonialistas. La existencia de territorios ocupados fue suficiente para que los revolucionarios consiguieran convencer a la gente para que estuviera a favor de un cambio que pusiera fin a los robos. Un régimen feudal caracterizado por un gobierno autocrático de terratenientes, clases sociales poseedoras de grandes extensiones agrícolas. Consecuencias de la Revolución China. Consecuencias sociales. Hubo persecuciones a las clases intelectual y dirigente del país, a lo que ocasionó un gran número de víctimas. Esto supongo que la paralización del desarrollo tecnológico y educativo del país. Consecuencias políticas. Hubo una política de exterminio sistemático de los adversarios políticos, persecución de presuntos contrarrevolucionarios con la Guardia Roja. Consecuencias culturales. Se destruyeron muchas obras de arte y templos chinos, además de la simplificación de la escritura china. También la Revolución Cultural China de 1969 a 1976 fue un levantamiento revolucionario en que participaron cientos de millones de personas. Fue una especie de revolución dentro de la revolución. Mao y la fuerza revolucionarista del Partido Comunista movilizaron a la masa de levantarse para impedir que los seguidores del camino capitalismo tomaran el poder y para sacudir a los altos niveles del partido que están adoptados un modal burocrático, burgués. Se destruyeron escuelas, se iniciaron juicios populares contra maestros, ataques contra los intelectuales, que eran sometidos al escarnio público, acusados de estar contra la revolución.